Voy a intentar resumir los nuevos cambios normativos que ha habido, que ya ha entrado en vigor recientemente, en concreto con la Ley 1/2025 de eficacia procesal, que se denomina, en la que nos cambia por completo el paradigma de las negociaciones y mediaciones previas a la interposición de una demanda. Hasta ahora sabéis que cualquiera podía acudir a un despacho de abogados y interponer una demanda directamente sin necesidad de hacer ningún intento previo de solución amistosa de este conflicto. Ahora ya ha entrado en vigor la nueva ley, que lo que de alguna forma no nos obliga, por contra de lo que se está diciendo, a una mediación, sino que lo que nos está es enfocando a que sí o sí tengamos que intentar un mecanismo alternativo de solución de conflictos, ¿vale? Entonces, ¿qué mecanismos alternativos o eficaces hay ahora mismo en vigor? Primeramente tendríamos la conciliación, que la conciliación es un viejo conocido, es el procedimiento mediante el cual las partes acuden en este caso a un juez de paz, puede ser incluso un notario, puede ser al juzgado, puede ser un experto en derecho, en el que se proponen por parte de este conciliador las posibles soluciones al conflicto que tienen, ¿vale? Este tipo de acuerdo conciliatorio siempre tiene que ser finalmente acordado mediante un acta, ¿vale? Entonces ese acta nos va a servir como plenamente eficaz para, en caso de incumplimiento, que tengamos que hacer forzar que ese acuerdo llegue a su fin, pues vamos a tener ese documento y es totalmente ejecutable. Otro mecanismo alternativo también es el arbitraje, que en este caso normalmente se articulan a través de un centro arbitral. Ese centro arbitral nos va a designar un árbitro que va a ser quien dirija el procedimiento con el mecanismo que tiene ese centro arbitral, y al final nos va a dar la solución a ese conflicto el árbitro, ¿vale? O sea, no va a ser un acuerdo de las partes. Otro de los mecanismos de alguna forma que se regulan en esta nueva normativa es la oferta vinculante. Esto es un elemento importantísimo y además va a ser muy común a partir de ahora. Tendremos que, antes de interponer una demanda, comunicar por escrito, si vamos a acudir a ese mecanismo de solución de conflictos, una oferta vinculante que se va a mantener durante 30 días y en la que el deudor, el demandado, a la persona o a la empresa a la que estamos reclamando podrá acogerse a esa propuesta. Esa propuesta tiene que tener algo beneficioso, porque si no, no va a servir. Vamos a imaginar, por ejemplo, si tenemos una factura impagada y estamos reclamando la factura, pues entonces podremos decirle, durante 30 días se va a evitar usted el procedimiento judicial y las costas y todo eso, que es lo que se venía diciendo hasta ahora, pero además, si usted paga antes de 30 días, pues puede tener un beneficio, algún tipo de rebaja de los intereses, de fraccionamiento, de cualquier cuestión que se nos ocurra que realmente y objetivamente sea algo beneficiosa para el contrario. Esa oferta vinculante debe de estar siempre obviamente documentada y se le tiene que haber notificado fehacientemente a la otra parte para que sea eficaz. Si finalmente no cumple y demostramos que esa oferta vinculante era beneficiosa y después tenemos que acudir al juzgado y ganamos el juicio, se iniciará un expediente de costas en el que se le condenará en costas por no haber atendido ese requerimiento y no haberse acogido a esa propuesta beneficiosa vinculante y haber incurrido en un procedimiento judicial y demás. Y por último tenemos de alguna forma la figura estrella de estos mecanismos alternativos o eficaces de solución de conflictos, que es la mediación civil y mercantil. La mediación siempre es voluntaria. La mediación es el procedimiento de solución de conflictos en el que las partes acuden a una persona mediadora que va a intentar
conducir el acuerdo, va a facilitar ese entendimiento entre las partes, pero no va a proponer una solución. La solución la van a dar las partes, la van a dar, bien si son particulares, bien si son empresas. Podemos imaginar cualquier tipo de reclamación, de conflicto, en el que si ambas partes tienen una mínima voluntad de solución de ese conflicto, se facilite mediante la intervención del profesional de la mediación. En este caso, las herramientas que va a utilizar el profesional de la mediación, el mediador o la mediadora, van a ayudar, van a conducir, como antes decía, que ese acuerdo sea viable. Y entonces, después de las sesiones oportunas, hay sesiones que pueden ser en grupo, mediador con las partes, hay sesiones que pueden ser individuales con cada uno de ellos, donde exponen su controversia o lo que quieren para que llegue ese acuerdo o lo que no aceptarían nunca, y ahí poco a poco se van filtrando y se van limando las asperezas para que se pueda entre las partes llegar a un entendimiento y ellos mismos encuentren la solución. Esto es, aunque es muy complejo y estoy seguro que se os ocurren muchos conflictos, que eso es imposible en ese caso porque están muy enconados, porque llevan ya muchos años de conflicto, porque eso tal, son personas que no se han podido ver nunca. Bueno, a veces desatascamos, ahora hablando como mediador, nosotros, bueno, nuestro equipo estamos tanto formados en mediación civil y mercantil, como contamos con muchos años de experiencia, y además estamos inscritos en el registro del Ministerio de Justicia de mediadores civiles y mercantiles, por lo que estamos totalmente habilitados para participar como mediador y ayudar en esta labor que es principal, y además es nuestra vocación, porque entendemos que los conflictos no se solucionan en un juzgado. En un juzgado lo que te dan es una respuesta al final, pero esa respuesta no va a ser igual que si se llega mediante un acuerdo de las partes a que te la imponga un tercero que realmente no tiene un interés especial en tu caso. Si tú tienes un conflicto con un vecino por un linde o por un muro o por cualquier otra situación, va a ser mucho más eficaz para ese problema que te entiendas con tu vecino que llegue un tercero y te diga, pues el muro hay que correrlo medio metro o hay que traerlo para allá. Eso sí servirá, pero no nos va a ayudar en la solución final del conflicto. Entonces hay que apostar, y esta modificación apuesta por la mediación. Tenemos que entenderla, tenemos que saber que siempre va a ser voluntaria, no vamos a poder obligar a nadie a acudir a mediación, pero obviamente si se le está convocando para una mediación y no acude, no hace nada porque se facilite esa mediación, pues posteriormente va a tener una repercusión, porque está obligando a que se acuda al juzgado. Lo que esta modificación nos hace es que antes de que interpongamos un procedimiento judicial tengamos que pensar en las posibles vías de solución de conflicto previas y encajemos cada asunto en una de ellas. No todos los asuntos son para mediación, porque la mediación, como os he dicho, requiere que ambas partes tengan una mínima voluntad negociadora. Estamos hablando de una reclamación de una comunidad de propietarios que tiene un vecino moroso que lleva sin pagar 3 años los gastos de comunidad, las cuotas. Entonces, no es un caso seguramente para acudir a una mediación. Tenemos que encajarlo en las vías de solución amistosa. No tenemos que acudir directamente al juzgado. Lo que la ley nos hace, dice, bueno, ustedes antes busquen un mecanismo adecuado de solución de conflictos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, elegiríamos la oferta vinculante. Entonces se le diría, mire, usted que lleva 3 años sin pagar, durante 30 días tiene la opción de, si acepta la oferta, va a poder fraccionarlo en 12 meses. Por ejemplo, se me ocurre, si ese deudor acepta la oferta y paga durante 12 meses, hemos resuelto un conflicto, hemos evitado acudir al juzgado, la comunidad cobrará y el deudor pagará. En caso contrario, que ese deudor se niegue y siga en su conducta de no pagar nada,
tendremos ya la vía abierta para acudir al juzgado. Entonces eso nos facilitará mucho el procedimiento, facilitará que además se le condenen costas y que ese deudor, por su conducta, tenga que verse sancionado con más gastos por el hecho de no haber atendido una resolución, una propuesta que era válida e incluso beneficiosa para él. Esa es otra de las vías de mecanismo que podemos acudir. Podemos acudir a una conciliación en la que, por ejemplo, en supuestos en los que no sepamos dónde vive el demandado, no lo podamos localizar, pues entonces acudimos a una conciliación en la que el juzgado va a intentar citarle, va a convocarle para un día ante el juzgado para que ahí se resuelva la controversia. Y ahí sí que se pueden dar propuestas por parte del conciliador. ¿Vale? La persona conciliadora va a decir, bueno, ¿y ustedes por qué no han pensado en esto? ¿Y por qué no hacemos esto dentro de los límites de la ley? Porque hay cuestiones en las que no se puede disponer. Por ejemplo, no sé, en cuestiones de menores o personas con discapacidad, pues hay cosas que no se pueden acordar entre las partes aunque quieran. Pero en la mayoría de asuntos la verdad es que la ley contempla muchísimos supuestos en los que sí que vamos a poder acudir. Y otra de las vías era acudir a un profesional independiente que nos pueda hacer una labor, pues de alguna forma también negociadora. Vamos a imaginar en ese supuesto de unos terrenos en los que ambos dicen que el INDE es suyo o que hay tantos metros o demás, pues pueden acudir, o sea, a un topógrafo, un ingeniero que delimite y los dos se acaten a esa solución. Todo esto son las vías que nos da la legislación actualmente. Hay quien dice, entonces es como en laboral, por decir así, en los procedimientos laborales, sabéis que un trabajador, si tiene una reclamación frente a la empresa, debe de acudir primero al SMAC, al Centro de Mediación y Arbitraje Público, en el que citarán a la empresa y ambas partes se encontrarán ahí ante un árbitro que será quien acuerde finalmente en un acta lo que quede, lo que las partes hayan acordado, o si no hay avenencia, pues sin avenencia. ¿Qué ocurre? Aquí hay una diferencia principal. En este caso son centros públicos en los que los mediadores, los conciliadores que hay ahí y los árbitros pues tienen una función pública. En el supuesto de la mediación civil y mercantil van a ser privados. ¿Vale? Entonces existen centros de mediación autorizados en los que ahí hay una bolsa, por decir así, de mediadores civiles y mercantiles que estamos inscritos y que estamos hábiles para poder desarrollar esta actividad con nuestro seguro de responsabilidad civil, con una serie de horas formativas, experiencia y demás, que garantizan que los profesionales que intervienen pues tengan la capacidad suficiente. Son procedimientos distintos y sí que en ambos casos es un requisito de admisibilidad del procedimiento. Si no demostramos que hemos acudido a estos mecanismos, pues no podremos iniciar un procedimiento judicial. Dentro de la mediación, ambas partes tienen puntos de vista distintos. Eso es lo que hay que entender. Como mediador se entiende claramente y debes de hacer ver a las partes que están interviniendo que los puntos de vista de cada uno van a ser válidos, porque si no la mediación no va a tener sentido. Como hemos comentado, en cada supuesto tenemos que encontrar la vía adecuada de solución de conflictos. Entrando en la mediación civil y mercantil, que es la vía principal de solución de conflictos, es el hecho de que ambas partes se tienen que reconocer. Tenemos que dar por válido cualquiera de los puntos de vista de la otra parte, porque es que si no, no va a caber la mediación. Por ejemplo, os voy a poner un caso bastante habitual que siempre practico en las mediaciones, y es ver el punto de vista distinto de cada uno. Aquí tenemos un número que, por ejemplo, ¿tú qué número ves? Un 9. ¿Y tú qué número ves? Yo veo un 6. Como habéis comprobado, ante un mismo hecho hay varios puntos de vista y todos son válidos. Entonces eso es lo principal que tenemos que hacer ver en una mediación a las partes, que el punto de vista del otro también es válido, porque eso es lo que nos va a facilitar que lleguen esas partes a un acuerdo de mediación que será válido y que será ejecutable incluso en los juzgados si alguna de las partes lo incumpliera.
Otra de las características principales y básicas de la mediación es la confidencialidad. El mediador y las partes van a tener un compromiso de confidencialidad de todo lo que se hable en esas sesiones de mediación, porque si no serviría un poco como una trampa para que la otra parte aporte una serie de documentos o se vean determinadas pruebas que luego nos puedan servir en un juicio. La mediación siempre va a ser confidencial. Ahora, se va a levantar un acta al final, bien si hay acuerdo o no hay acuerdo, que si finalmente no hubiera acuerdo y esto tiene que acabar en un procedimiento judicial, el juez puede requerir ese acta y saber, por entendernos, quién se levantó de la mesa, quién rompió la mediación y quién hizo de mala fe que no fuera adelante, porque eso sí que le puede sancionar en materia de costas. En cuanto a los costes, que también es una de las dudas y de estas preguntas importantes que tenemos, y los honorarios profesionales, que dice, bueno, pero es que es duplicar gastos, porque primero voy a tener que pagar un mediador y luego voy a tener que pagar un abogado, el procedimiento judicial, etcétera. No tenemos que verlo así, tenemos que verlo como un ahorro de costes, porque si hacemos una labor previa, negociadora, una labor mediadora, conciliadora, etcétera, vamos a evitar mucho tiempo. Vamos a evitar mucho tiempo y muchos costes. Siempre una mediación va a ser mucho más económica que un procedimiento judicial, porque la mediación, normalmente el mediador cobramos por sesión. Si hay 2 sesiones y en 2 sesiones se ha resuelto, tenemos el asunto claro, ¿vale? Van a ser siempre mucho más económico, menos costoso para el cliente que un procedimiento judicial. Si en esa mediación afortunadamente se llega a un acuerdo y hay que levantar un acta, porque es un motivo que requiere un acta, pues entonces se abonará por dicha acta también y tendremos un procedimiento de una forma muy ágil resuelto. La ley habla de antes de 3 meses y con muchos menos costes. ¿Qué ocurre? Sí, pero ¿y si finalmente no se ha llegado a acuerdo y hemos abonado varias sesiones de mediación? Pues entonces tendrá esos costes de mediación, pero luego, como podrá demostrar que la mediación no ha llegado a buen fin por culpa de la parte contraria, se verá de alguna forma recompensado en el procedimiento judicial futuro, porque a la otra parte le condenarán en las costas. Entonces, de alguna forma se potencia mucho la mediación para que evitemos procedimientos judiciales, hagamos un esfuerzo siempre en la fase previa y no acabemos siempre, bueno, vamos a presentar demanda y luego ya se verá. No, ahora es al revés, ahora hay que luchar mucho antes de formalizar una demanda. Entonces, ese es el cambio que considero principal ahora mismo. El equipo de mediadores civiles y mercantiles de nuestro despacho, de Ferran Abogados, está a vuestra disposición para cualquier duda que surja con respecto a la aplicación, de cómo, porque como es unos cambios importantes que se han dado ahora mismo, van a facilitar mucho todo el proceso, y apostamos mucho por la mediación civil y mercantil para controversias tanto de empresas como de particulares.